Buenas tardes a todos. Estábamos ultimando un par de asuntos técnicos para completar la charla de colega doctor Gonzalo Ramos. Él es maestro en ciencias por el Departamento de Física del CIMBESTAF. Se doctoró en Alemania, en la Universidad de Bayreuth, que su área de investigación es energías alternativas, donde ha explorado diversas áreas. Y en esta ocasión nos va a hablar de automóviles autónomos. Gonzalo, gusto verte presentado esta tarde. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, el día de hoy les voy a hablar sobre automóviles eléctricos, las tecnologías, los aspectos energéticos que están involucrados. Esta presentación salió a raíz realmente de dos proyectos. Uno en el cual colaboro con Martín del Campo, de la UNAM, y con Romo Rico, de la ESIA-TICOMAN. Eso es por una parte. Y por otra parte, una colaboración dentro del proyecto de baterías con el doctor Vázquez Medina. Entonces, estas dos vertientes hicieron que me ocupara yo de ver un poco qué eran los automóviles eléctricos, qué tecnologías tenían y sobre todo, pues, cómo estaba realmente el aspecto energético alrededor de los vehículos eléctricos. Entonces, hoy vamos a hablar de este tipo de aspectos tecnológicos. Primeramente tenemos aquí lo que es la descripción de un vehículo a gasolina. Este es el vehículo con el que estamos familiarizados. Típicamente tenemos un tanque, el tanque de combustible, que habitualmente está colocado en la parte trasera del vehículo, bastante lejos de donde está el motor. En la parte delantera, en los vehículos modernos que tienen tracción delantera, el motor está colocado adelante. Tenemos un motor de combustión interna. Típicamente se trata de un motor con bujías y tenemos, aparte del motor, un montón de periféricos, entre otros, y muy importante, todo lo que es el sistema de refrigeración. Para poder encender el automóvil, contamos con una batería, que es la que nos da la corriente suficiente para mover lo que en México llamamos una marcha, y de esta manera poder encender el motor de combustión interna. Entonces, esta es la típica arquitectura de un vehículo a gasolina moderno. Después de los vehículos a gasolina, aparecieron como una primera aproximación, todo el mundo sabía que era una primera aproximación, los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos lo que hacen es utilizar parte de la energía cinética que tiene el vehículo, que está siendo movido por el motor a gasolina, para recuperar parte de esa energía y usarla parcialmente en el movimiento del vehículo. Este tipo de vehículos son una ligera modificación de lo que es el vehículo a gasolina convencional. Tiene también el tanque de gasolina, que es realmente el que provee la energía para el vehículo. Tiene el motor de combustión interna, ese sigue siendo igual al motor de combustión interna de cualquier otro vehículo a gasolina, pero adicionalmente tiene otras componentes. Una, tiene un motor eléctrico suficientemente potente como para proveer la tracción. Y tiene también un generador eléctrico que lo que va a hacer es generar electricidad cuando nosotros estamos frenando el vehículo. Esa electricidad que se genera es guardada en una batería o un paquete de baterías, y esta energía que está almacenada en estas baterías, que como dijimos se produce solamente en el momento en el cual se frena el vehículo, es la que después con el motor eléctrico se usa para mover al vehículo hasta que alcanza típicamente 30 kilómetros por hora o en recorridos de baja velocidad mientras tenga suficiente carga la batería. Entonces, estos son los vehículos híbridos. Como ustedes pueden ver en este sistema, en realidad lo que ustedes tienen son dos vehículos en uno. Tienen por un lado el vehículo normal a combustión de gasolina y por otro lado tienen el vehículo eléctrico. O sea, un vehículo, es decir, un motor lo suficientemente potente como para poder mover al automóvil distancias de entre 20 y 30 kilómetros a lo más, con la carga que tiene almacenada en estas baterías. Entonces, realmente son dos vehículos en uno. Posterior a estos vehículos híbridos, y básicamente por una presión internacional
que deriva de los acuerdos de París. En los acuerdos de París, a lo mejor ustedes lo recuerden, en tiempos del presidente Calderón, se llevaron a cabo este tipo de pláticas a nivel internacional y básicamente la idea era que los países se estaban poniendo de acuerdo para limitar las emisiones de CO2 a la atmósfera. La idea era desarrollar tecnologías que permitieran reducir la emisión de CO2 a la atmósfera y una de las fuentes de emisión fue señalada como los vehículos particulares. Entonces se empezaron a hacer esfuerzos tanto en Europa, Estados Unidos y algunos otros países a nivel mundial para producir vehículos eléctricos, por una parte híbridos, que sí permitían realmente hacer un ahorro en cuanto a las toneladas de CO2 que se enviaban a la atmósfera, pero esencialmente la idea era conseguir automóviles 100% eléctricos, lo que se llama Battery Electric Vehicles o All Electric Vehicles. Y esos tienen la siguiente arquitectura. Tenemos en este tipo de vehículos que se llaman, como les dije, All Electric Vehicles, tenemos el motor de tracción, ahora es un motor eléctrico, 100% eléctrico, con la suficiente potencia, no solamente para mover el vehículo en baja velocidad, sino como para moverlo realmente hasta las velocidades máximas que llegan a ser 140 kilómetros por hora. Y el alma del almacenamiento energético es un paquete de baterías. Adicionalmente a esto, se tienen también otro tipo de sistemas periféricos. Unos son convertidores y controladores electrónicos, que son los que van a suministrar la energía al motor eléctrico de manera proporcional a la carga que tenga o simplemente al deseo del conductor. Y tienen también un sistema de refrigeración que vamos a ver después un poco más en detalle. Este vehículo se mueve únicamente con la carga eléctrica que tenga almacenada en este paquete de baterías. Por eso es que es necesario conectar el vehículo a una fuente externa para cargar las baterías de este vehículo. Hoy en día, estos vehículos han ido evolucionando con las tecnologías modernas de almacenamiento con baterías de litio, que no son las únicas que se utilizaron, lo vamos a ver también más adelante. Se pueden alcanzar realmente autonomías del orden de hasta 500 kilómetros. Entonces, esta es la arquitectura de un vehículo eléctrico. Aquí tenemos también sistemas de refrigeración que son importantes para el vehículo, sistemas de carga que van a controlar la carga y también sistemas electrónicos que van a controlar lo que es el uso de la energía eléctrica para propulsión, para mover el motor eléctrico de tracción, como para otros periféricos como aire acondicionado, sistemas de climatización interna, audio, etc. Entonces, estos son básicamente las diferencias que hay entre un vehículo combustible, un vehículo híbrido y un vehículo todo eléctrico o BEV. ¿Qué es realmente el alma del vehículo eléctrico? El alma del vehículo eléctrico es su motor. El motor que tiene es un motor de inducción. Aquí vamos justamente cortesía de esta dirección. Tenemos una imagen bastante descriptiva. Es un motor de inducción que se alimenta con un campo magnético exterior producido por estas bobinas y alimentado con una corriente trifásica. Para que nosotros podamos mover este motor, lo único que necesitamos es que la corriente trifásica tenga una determinada frecuencia. Entonces, la velocidad del motor se controla con la frecuencia. Y la torca, es decir, el esfuerzo que puede hacer el motor, se controla con la amplitud de esta corriente trifásica. Veamos ahora cómo se comparan estos dos sistemas. Tenemos entonces el sistema convencional aquí representado por un motor de 4 cilindros. Vemos aquí las 4 entradas de los cilindros. Este motor a combustión interna es realmente un motor que es una máquina reciprocante. Todos sabemos que está internamente construido por cilindros y pistones. Entonces, tiene la admisión de gasolina, la gasolina se quema en el segundo tiempo, en el tercer tiempo, y después la potencia generada es aplicada al movimiento a través de un sistema de transmisión. Este tipo de motores
tienen únicamente posibilidades de entregar energía suficiente entre 2000 y 4000 revoluciones. De hecho, las revoluciones que ustedes pueden ver marcadas en el tacómetro de cualquier vehículo llegan hasta 7000, pero también el fabricante les advierte que tan pronto estén ustedes cerca de 6000, puede que estén esforzando demasiado el motor y pueden realmente echarlo a perder. Entonces, para efectos prácticos, que ustedes manejen el motor de 2000 a 4000, 4500, es más o menos la velocidad en revoluciones por minuto esperada. Entonces, este motor realmente no es muy eficiente. De toda la energía disponible en la gasolina, únicamente puede convertir a máximo un 35%, según algunos otros investigadores, máximo un 25% realmente en movimiento. El resto del combustible que se quema en el motor a gasolina realmente se desperdicia como calor. Entonces, tenemos un motor cuya eficiencia máxima a cierta velocidad puede llegar a ser 25 o 35%, pero que tiene típicamente esta curva de desempeño. Es más eficiente a una cierta velocidad, debajo de ella cae drásticamente la eficiencia y arriba de ella cae. Sabemos que revoluciones muy altas dañan el motor, pero también revoluciones muy bajas simplemente no permiten que el motor siga en marcha, ¿no? Si ustedes simplemente ven que el tacómetro baja debajo de 900, el motor se empieza a apagar. Por otro lado, el motor de inducción que tiene el vehículo eléctrico, como dijimos, está alimentado con eh, energía eléctrica trifásica, tiene una eficiencia que va arriba del 90%. Este motor puede girar desde cero, esencialmente 0 revoluciones por minuto, hasta 18.000. Entonces, permite realmente un rango dinámico muchísimo mayor que el motor a combustible. Y la eficiencia la mantiene casi constante a lo largo de todo este intervalo, de 0 a 18.000. Entonces, tenemos aquí una primera comparación energética en la cual los motores eléctricos en un vehículo eléctrico son muchísimo más eficientes que la versión a gasolina. Esto energéticamente es pues mucho más conveniente. Veamos un poco más de cerca. Este de acá es un esquema de cómo funciona uno de los vehículos eléctricos en el mercado. Tenemos por un lado el motor, que es el motor generador, y por otro lado tenemos este sistema, que este sistema es el sistema del inversor. Entonces, el motor va a generar la potencia, se tiene aquí un sistema de distribución y este es el eje que va a accionar directamente las llantas. Bueno, este sistema también tiene algo de complejidad. Aquí lo podemos ver, este es el motor, que a su vez es el regenerador. Tiene un primer piñón y tiene una transmisión que realmente está hecha únicamente en 3 etapas. ¿Para qué se utiliza esta transmisión? Esta transmisión se utiliza para bajar la velocidad que tiene este motor, porque no pretenderán ustedes que las llantas van a girar a 18.000 revoluciones por minuto. Entonces, se necesita bajar la velocidad de giro del motor y de esta manera, adicionalmente, también incrementar lo que se llama la torque. Entonces, bajándole la velocidad en 3 pasos y aumentando en 3 pasos la torca, nosotros estamos en el rango de velocidades habitual para un vehículo automotor. Adicionalmente a este sistema de transmisión, nosotros tenemos un sistema de diferencial. Entonces, tenemos aquí el motor, que se está moviendo diferentes piñones, y este último realmente está conectando el eje de una llanta con el eje de otra llanta a través de una diferencial. Esta diferencial lo que hace es justamente distribuir y balancear las cargas en el lado derecho y en el lado izquierdo cuando, por ejemplo, estamos en una curva. En una curva, la llanta que está en el lado exterior va a dar un radio mayor y la que está en el lado interior va a ser un radio menor y eso se controla con esta diferencial. ¿Ok? Entonces, tenemos para el motor de un vehículo eléctrico una configuración que es bastante más sencilla que para un vehículo de combustión interna.
El vehículo de combustión interna, para poder alcanzar altas velocidades, necesita de una caja de velocidades. La caja de velocidades puede ser manual, como los vehículos manuales, que pueden tener 4 o 5 velocidades, o puede ser automática, los que tienen caja automática o transmisión automática. Y en el caso de las cajas automáticas, pueden haber cajas automáticas de 4 o 6 velocidades, dependiendo del fabricante. En el vehículo eléctrico, la caja no es necesaria, porque como se controla la velocidad controlando la frecuencia de la señal trifásica que se envía al motor eléctrico, entonces no es necesario agregar un controlador mecánico adicional. Aquí pueden ustedes de nuevo ver el sistema completo. Tenemos el motor y tenemos eh, la transmisión, bueno, el alternador. ¿Qué es lo que sucede en el momento en el cual nosotros frenamos? Típicamente en un motor a combustión interna, cuando nosotros frenamos, los frenos, simplemente hay un par de pads, un par de balatas que están hechas de un material fenólico. Lo que van a hacer es atrapar un disco y con fricción detener el movimiento del vehículo. En el caso de los vehículos eléctricos, antes de que apliquemos nosotros los frenos convencionales, hay muchísima energía que se puede recuperar. Entonces, simplemente que es el sistema que maneja la potencia del motor eléctrico, se coloca en un modo en el cual convierte al motor eléctrico en un generador. Entonces, si digamos nosotros estamos viajando a 80 kilómetros por hora y necesitamos bajar la velocidad a 20, entonces lo que un vehículo eléctrico primero hace es utiliza toda la energía cinética del vehículo para generar electricidad y regresar carga a las baterías. Entonces, es lo que se llama el frenado regenerativo. Este frenado regenerativo, según los blogs que estuve viendo en meses anteriores, pueden hacer que el vehículo prácticamente se detenga. Creo que queda como unas velocidades de 5 o 2 kilómetros por hora. Ya para el último paso sí es necesario aplicar los frenos de balatas. Pero en el caso de vehículos eléctricos, prácticamente los llegan a parar hasta el reposo. Eso significa también un enorme ahorro de energía. O sea, no solamente utilizan ustedes la energía eléctrica para la propulsión, sino parte de la energía eléctrica almacenada como energía cinética en el vehículo se convierte de nuevo en energía eléctrica en las baterías. Ok, analicemos ahora cómo está hecho el sistema de baterías de un vehículo eléctrico. Este de acá es un sistema específico, el descrito en esta dirección, en el cual todo el paquete de baterías está conformado por celdas individuales de baterías de iones de litio. Estas baterías de iones de litio son baterías comerciales. Son las baterías que ustedes pueden comprar prácticamente en cualquier comercio con algunas pequeñas modificaciones. El sistema en particular que se describe aquí, que pertenece a un vehículo en particular, tiene un sistema de refrigeración porque en el momento en el cual se cargan, pues las baterías también se van a calentar y no es conveniente que las baterías se calienten. Entonces, estas baterías van a ser refrigeradas por el flujo de un líquido que pasa a través de este serpentín. Entonces, tenemos un circuito de refrigeración que tiene que estar funcionando en el momento en el cual el vehículo está siendo cargado. Y habitualmente uno carga el vehículo cuando lo tiene apagado. Entonces necesita tener un sistema auxiliar de bombas que permitan que el fluido, que típicamente es el mismo fluido que se utiliza en un radiador de un vehículo convencional, circule a través de todo el sistema de las baterías para poder mantenerlo refrigerado. Ok, pasemos entonces a ver algunas otras características de los vehículos eléctricos. Existen muchas tecnologías para baterías. La más conocida por todos es la de plomo ácido. Plomo ácido es la batería que ustedes tienen en un vehículo de combustión interna y es el que sirve para que nosotros arranquemos el vehículo. Esta tecnología tiene realmente una capacidad de almacenamiento relativamente baja hoy en día en megajoules por kilogramos y tiene una capacidad todavía menor de kilowatts por kilogramo,
porque obviamente el plomo es un elemento muy pesado y estas baterías de plomo ácido son muy pesadas. Posterior a las de plomo ácido aparecieron las baterías de níquel metal hidruro. Estas tienen una mejor capacidad en megajoules por kilogramo, llegan a 0.41 y ya tienen una mejor capacidad en kilowatts hora por kilogramo. Sin embargo, todas estas dos tecnologías compiten mal en contra de las de iones de litio. En iones de litio, nosotros tenemos capacidades que van desde 0.36, dependiendo de las tecnologías, hasta 0.875 megajoules por kilogramo. Y si nos vamos a referir a la cantidad de kilowatts hora que podemos almacenar por kilogramo, realmente es una capacidad muy superior a las otras dos tecnologías. Sin embargo, todavía esta capacidad es mucho menor a la capacidad que tiene la gasolina, porque la gasolina tiene el orden de 46 megajoules por kilogramo, o el etanol que tiene 30 megajoules por kilogramo. Ahora, es importante tomar en cuenta que, que para que nosotros tengamos el paquete de baterías de un vehículo eléctrico relativamente reciente, necesitamos tener un paquete para 48 kilowatts hora. Y 48 kilowatts hora implican del orden de 200 kilogramos en solamente baterías, ¿no? Aquí podemos ver las capacidades en kilowatts hora de vehículos que se comercializan hoy en día en el mercado. Tenemos 77 kilowatts hora, que es una capacidad bastante frecuente, 36 kilowatts hora, que ya empieza a ser una de las capacidades más pequeñas que hay, y los últimos vehículos de largo alcance tienen 105 kilowatts hora. Los vehículos, dependiendo del peso que tengan, van a tener diferentes eficiencias de watts hora por kilómetro. Tenemos que este vehículo en particular tiene 183 watts hora por cada kilómetro. Es decir, yo tengo que almacenar en mi paquete de baterías 183 watts hora para poder recorrer un kilómetro. Con este paquete de baterías, este vehículo en particular tiene una autonomía de 420 kilómetros. Y el precio al cual se vende este vehículo típicamente son 48.000 euros. Este otro vehículo, que tiene una capacidad de almacenamiento menor, tiene una autonomía, pero tiene una eficiencia ligeramente menor, pero por la tecnología que tiene una autonomía también bastante menor. Y como les dije, los vehículos que tienen la mayor autonomía están ahorita alrededor de 105, 110 kilowatts hora. Las eficiencias suelen ser un poquito mayores, 208 watts hora por kilómetro, y estos vehículos alcanzan autonomías del orden de 505 kilómetros. También el precio es correspondientemente más alto en el mercado. Toda esta información la pueden encontrar ustedes en esta base de datos. Bien, analicemos un poco cómo es la tecnología dentro de las baterías de iones de litio. Las baterías de iones de litio tienen un electrodo positivo, un electrodo negativo y un electrolito. Como electrodo positivo hay muchas veces óxido de una mezcla intermetálica, una aleación de litio con cobalto. Hay otras tecnologías que utilizan fosfato de litio-fierro. Y la última tecnología que se está desarrollando, esta tecnología parece que todavía no está muy madura y puede estar recién llegando al mercado, es de óxido de litio con manganeso. ¿Por qué se están desarrollando o por qué se han desarrollado diferentes tecnologías? Obviamente por costo, ¿no? La última tecnología promete que va a ser mucho más barata que las tecnologías anteriores. En el caso del electrodo negativo, ahí prácticamente todas las tecnologías utilizan lo mismo. Un grafito en el cual se intercala carburo de litio. El electrolito también es algo bastante complejo. Se tiene diferentes elementos como fluoruros, fosfofluoruros de litio, borofluoruros de litio y cloratos de litio, a los cuales se les agrega como solvente carbonato de etilio. Este de acá es, digamos, la gráfica de la molécula de carbonato de etilio, o dietilcarbonato, que es esta molécula. Las reacciones electroquímicas en las celdas son en electrodo positivo. Básicamente se trabaja con óxido de cobalto
y un litio, un ion litio, al cual se le agrega un electrón y entonces esto se convierte en un óxido de litio cobalto. Esta reacción es reversible. En el electrodo negativo, en el grafito, que como dijimos está intercalado con carburo de litio, tenemos una reacción también reversible en la cual se libera del carburo de litio el ion, el C6, el ion litio y un electrón, lo que da como resultado esta reacción completa. Entonces, simplemente, aparentemente lo que sucede es que el carburo de litio se disocia en el carbono, el litio y el electrón. Bueno, este ciclo en realidad funciona bien siempre y cuando la carga y la descarga no sean extremas. Si se sobredescarga o se sobrecarga, entonces se producen óxidos irreversibles. Entonces, si nosotros sobrecargamos una batería de litio, lo que vamos a producir es óxido de litio y óxido de cobalto. Y este óxido de litio y óxido de cobalto ya no forman parte de esta reacción reversible. Lo mismo sucede cuando lo sobrecargamos, perdón, sobredescargamos. Entonces, esta reacción se vuelve en litio y óxido de cobalto. Y este óxido de cobalto ya no tiene una reacción reversible, ¿no? Con los electrones o con litio. Justa y precisamente por esta razón, muchas de las baterías de mejor tecnología hoy en día tienen lo que se explica de este lado. Asociado a la batería, estamos hablando de que esto tiene un diámetro algo así como 1 centímetro, tiene un circuito electrónico que justamente lo que previene es la sobredescarga y la sobrecarga. Entonces, cada batería individual tiene un controlador electrónico sofisticado para impedir que haya sobredescarga y que haya sobrecarga. Analicemos ahora cómo es el ciclo de carga de cada una de las celdas. Para el caso de las baterías de iones de litio, el, el proceso de carga de la batería es un proceso complejo. Primeramente, se necesita que en el primer tiempo la batería sea cargada a corriente constante. Entonces, aquí lo que se aplica es típicamente el criterio de 1C. Es decir, yo tengo una batería de 2200 mAh, es decir, una batería que va a almacenar 2200 mAh y los puedo utilizar durante 1 hora. Esa es la indicación 2200 mAh, por lo que es lo mismo 2.2 amperes hora. Cuando la batería está completamente cargada, entonces yo puedo descargarla a una corriente constante de 2.2 amperes y me va a dar corriente por exactamente 1 hora. Bueno, para cargarla también tengo yo que utilizar criterios similares. Cuando estoy haciendo la carga con 1C, entonces la primera carga la tengo que hacer a corriente constante y la voy a hacer a 2.2 o 2.5 dependiendo de la capacidad de la batería con corriente constante. Mientras yo estoy cargando con corriente constante aquí la batería, entonces el voltaje de la batería empieza a subir hasta que llega el punto en el cual se alcanza el voltaje nominal de la batería cuando se está cargando. En ese momento tengo yo que cambiar de modo de carga de corriente constante a voltaje constante. Entonces, a partir de ese momento, yo simplemente cambio el sistema de carga y ahora voy a cargar el resto del tiempo la batería con voltaje constante, que típicamente es un voltaje flotante de 4.2 para las baterías de iones de litio. Observen que cuando yo empiezo a cargar aquí con voltaje constante la batería, entonces la corriente paulatinamente empieza a decrecer. Y yo voy a dejar que la corriente decrezca hasta que estemos pues cerca de algún valor suficientemente pequeño como para que a mí me diga, ok, la batería está completamente cargada. Aquí en la línea negra tienen ustedes la curva de la capacidad de la batería. Pues inicialmente está completamente descargada
Cuando yo he terminado de cargar la corriente constante, hemos alcanzado como 60% la carga de la batería y después a voltaje constante se sigue cargando hasta que la batería alcanza más o menos 100% de su capacidad. Estas curvas, como repito, corresponden a un C. No es lo que recomienda el fabricante recomienda que las baterías se carguen a una menor corriente. Bueno, ¿qué es importante en esta curva de carga? Que uno piensa que si uno puede sacarle la carga a una batería durante una hora hasta que uno la deja completamente vacía, uno puede recargarla en una hora. Eso no es cierto. Si uno toma el tiempo, por eso tenemos aquí el tiempo en horas, uno ya se tardó más de media hora cargando la batería en corriente constante. Y el ciclo hasta que la batería está más o menos cargada con esta cantidad de corriente es típicamente de 3 horas. Entonces, nos vamos a tardar mucho más en cargar la batería que el tiempo en que nos vamos a tardar en descargarla. ¿Eso qué implica? Eso también implica tecnológicamente problemas en cuanto al uso del vehículo. Y vamos a analizar ese tipo de problemas. Tenemos entonces, por ejemplo, lo que ya habíamos analizado antes, lo que pasa con un vehículo que tiene una batería de 77 kWh y que tiene una autonomía de 420 kilómetros. Digamos que yo me quiero ir de aquí a la Ciudad de México y entonces tengo y utilizo 200 kilómetros. Ok, llegando allá, entonces decido recargar. Y la pregunta es, mientras estoy tomando el café en algún negocio y estoy cargando el coche, ¿cuánto puedo extender yo el alcance de mi vehículo en una hora de recarga? Todos los vehículos indican hoy en día cuál es la autonomía adicional que se tiene con una hora de recarga. Este vehículo en particular dice que si yo recargo una hora, tengo una autonomía de 510 kilómetros, ¿no? No hay que confundir eso con la autonomía inicial, simplemente significa que pues yo voy a cargar el tope de las baterías en más o menos media hora, ¿no? Entonces, si yo cargo media hora, puedo realmente recuperar toda la autonomía del vehículo. Y de igual manera se manejan los otros vehículos. Este en particular tiene una autonomía, cuando yo recargo una hora, de 230 kilómetros, que más o menos equivale a la autonomía que tenía originalmente el vehículo. Bueno, entonces, esos son los aspectos energéticos y los aspectos de autonomía de los vehículos. Analicemos con un poco más de detalle ahora el problema de los costos. Me tomé el trabajo de buscar en las páginas de internet, y aquí nada más están representados aquellos que tienen una página de internet en México y que presentan al menos el precio de lista del vehículo. Este vehículo cuesta 922,000, este vehículo cuesta casi 700,000 y así sucesivamente. El más económico es este. Para equivalencias, puse aquí el precio en euros, simplemente para que ustedes lo puedan comparar inclusive con el mercado internacional. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo se comparan los vehículos eléctricos con los vehículos de gasolina, pero en cuanto a costos? O sea, ya vimos que energéticamente los vehículos eléctricos son muchísimo más eficientes, son prácticamente 3 veces a 4 veces más eficientes que los vehículos a gasolina, y la eficiencia energética también va en ese sentido. El problema es cuando uno quiere analizar realmente el costo de operación de un vehículo. Y eso es lo que hago yo en esta imagen. La vida útil que la mayoría de los fabricantes considera es de 7 años para sus vehículos. O sea, los fabricantes consideran que el vehículo está diseñado para operar 7 años y después de eso usted tiene que ir por otro. El costo inicial para el caso de lo que veíamos antes, déjame puedo regresar aquí, un Nissan Leaf 2021, este es el costo redondeado. Aquí, para hacer la comparación con los vehículos a gasolina, tomé los recorridos promedio que se consideran en esta referencia. A lo mejor no son los recorridos promedios que ustedes hacen a lo largo de un año o que el habitante promedio de una ciudad grande como la Ciudad de México hace en un año. De hecho, yo recorro muchísimo más que 12,600 kilómetros por año. Y si tomamos en cuenta esta información como el recorrido estándar de un vehículo
residencial doméstico al año. Entonces, considerando el rendimiento que tiene este vehículo en particular y tomando el costo de kilowatt hora, tomando la tarifa residencial excedente de la CFE, obtenemos que tenemos 3.058 pesos por kilowatt hora. El recorrido o la necesidad total de kilowatts hora con este recorrido anual a lo largo de los 7 años me implica a mí un costo, lo que tengo que yo pagar en pesos, de 44,000 pesos. Sumándole el costo del vehículo, yo saco un costo total de 967,000 pesos entre adquirir el vehículo y operarlo a lo largo de 7 años. Veamos cómo se compara esto con un vehículo a gasolina. La misma vida útil, y ahora estoy agarrando otro vehículo de la misma fábrica, o sea, de la misma marca, es un Versa. El precio para 2021 es este, tomando el mismo recorrido, pero ahora tomando en cuenta de nuevo, vamos a tomar esta información de esta referencia, de cuál es típicamente el promedio de rendimiento en kilómetros por litro, y tomando un precio, digamos, guía de 20 pesos por litro, sacamos que en 7 años yo voy a consumir 3,350 litros de gasolina, lo que me va a implicar un costo de 147,000 pesos. Obviamente, esto es 4 veces más, entre 4 y 5 veces más que el costo de la energía eléctrica que yo necesitaría para mover este otro vehículo. El costo total resulta ser de 418,000. Ya es mucho menos de la mitad del costo total del vehículo eléctrico. Entonces, la pregunta es, con este precio de inversión inicial, comparándolo con este precio de inversión inicial, pues no hay vuelta de hoja. Definitivamente el costo de operación durante 7 años de un vehículo a gasolina es bastante más económico. Sin embargo, podemos también preguntarnos, bueno, ¿a quién le conviene económicamente este vehículo eléctrico en particular? Pues a aquel que recorre 80,000 kilómetros anuales. Si tomáramos nosotros un vehículo que no sea tan costoso como este, entonces ese límite se baja al orden de 28,000 kilómetros anuales. Conste que aquí lo único que estoy comparando yo es el costo de operación en 7 años para vehículos con diferente costo inicial. De esta manera, ustedes pueden comparar el punto en el cual a ustedes económicamente les conviene un vehículo eléctrico simplemente por costo. Ahora, muchos van a argumentar, pero pues el vehículo que yo me compraría no es este. A lo mejor es un vehículo de otra categoría. Claro, la gente que ya está acostumbrada a invertir este monto en el vehículo, por las razones que sea, porque el vehículo les gusta, porque está espacioso, porque, bueno, existen mil y un argumentos. Entonces, realmente esta persona que ya de por sí compra un vehículo en esta categoría, pues el costo de operación de un vehículo eléctrico le sale muchísimo menor, ¿no? Prácticamente por la cuarta parte, entre 3 y cuarta parte de lo que es el costo del combustible gasolina. Veamos ahora los problemas que puede existir de toda esta tecnología en el medio ambiente. Parte del problema que se ha señalado justamente es que las baterías de litio van a crear un problema en el medio ambiente. Para cada kilowatt hora se necesita en promedio 160 gramos de litio. Un vehículo de 80 kilowatts hora, en paquete de baterías, requiere entonces 13 kilogramos de litio, ¿no? En México hay 35 millones de vehículos de pasajeros, o sea, vehículos particulares. Para reemplazarlos por vehículos eléctricos, se requerirían del orden de 455 toneladas, ¿sí? La producción anual, y eso está reportado, es del orden de 82,000 toneladas anuales. Entonces, si México decidiera cambiar todos los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, nomás no podría, porque esto en un año no se hace, ¿no? Necesitaría por lo menos la producción anual a lo largo de 6, 8 años para poder realmente tener la capacidad, porque digo, en 8 años también va a crecer la cantidad de vehículos pasajeros.
Ahora, ¿quiénes son los que tienen los más grandes yacimientos de litio? Los yacimientos de litio reportados son Chile, 9 millones de toneladas, Australia, como segundo gran depósito de litio, 5 millones de toneladas. Y, pues digo, a lo mejor ustedes se percataron de esta discusión. Hubo hace más de un año una noticia en la cual se dijo que México tenía las reservas más grandes de litio del planeta. Mining Technology, que es una revista, calificó como el mayor depósito de litio en desarrollo en el mundo en México, con una capacidad de litio de 243 millones de toneladas. Bueno, resulta que después la Secretaría de Economía dijo que, pues, en realidad habría que revisar este número porque esta cantidad es para el yacimiento, que incluye también las arcillas, y habría que saber cuánto de eso es realmente litio, porque está metido y atrapado en sedimentos arcillosos. Y ustedes van a ver todavía en este año muchas de estas noticias como que Bacanora inicia la construcción de su planta de litio en Sonora. Obtener el litio a partir de los sedimentos arcillosos no es tan sencillo y para nada tan rentable como en el caso de los yacimientos de litio de salmueras, que es el caso de los chilenos y de los australianos, ¿no? Todas las tecnologías ahí son distintas, pero definitivamente para poder tener la cantidad de litio que se necesitaría para las baterías, para todos los vehículos a nivel mundial, pues la producción anual de litio no es suficiente. Bueno, entonces hasta aquí las cosas están medio color de rosa, con algunos pequeños problemas, pero todavía no hemos entrado a las historias de horror. ¿Qué es lo que realmente se maneja y qué información existe con respecto a, por ejemplo, cosas tales como el reciclado? Una nota que me encontré es que el reciclado de baterías de litio es un negocio rentable en el que se desecha el litio, ¿sí? O sea, eso no tiene sentido aparentemente, pero la razón es muy sencilla. Realmente el litio no es el metal más valioso. En las baterías, como hemos visto, son básicamente aleaciones de litio-cobalto. Y resulta que el cobalto es mucho más caro que el litio. Entonces, cuando ustedes hacen el reciclado de las baterías de litio, por lo que se preocupan es por recuperar el cobalto. No se preocupan por recuperar el litio, porque el litio es 3 veces más barato que el cobalto. Primera historia de horror. Entonces, cuando ustedes acaban de desechar sus baterías de litio, de lo que van a recuperar de ahí no va a ser el litio. Después, tenemos otras historias de horror. Estas historias de horror están relacionadas con aspectos de seguridad que ustedes pueden investigar en Internet y van a ver que existen muchos blogs en los cuales se señala que las baterías de litio son inseguras. Habíamos visto páginas anteriores que el electrolito tiene solventes orgánicos. El problema de estos solventes orgánicos es que estos solventes orgánicos son lo que se llama, tienen un punto de ignición, de autoignición relativamente bajo, lo que en inglés se conoce como el flash point. Entonces, aquí tomé varias imágenes de un blog en el cual agarran a una batería de litio convencional, esta no es una batería de litio que tenga alguna protección especial, y simplemente le dan un par de martillazos, y después de un par de martillazos, lo primero que sucede es que la batería empieza realmente a dejar escapar los gases que forman el electrolito y como el flash point de estos gases es muy bajo, entonces se incendia. Y el incendio es espontáneo, ¿no? Si ustedes llegan a tener esta situación, que es bastante lamentable, entonces, pues sí, lo que va a suceder con las baterías de litio es que se van a incendiar. Y esto todavía es algo que no se ha logrado resolver. Today involves one such story, the seemingly spontaneous fire which broke out this weekend on the underside of a Tesla Model S belonging to British film director Michael Morris. Morris, who was driving through Los Angeles with his wife and actress Mary McCormack, was alerted by some passers-by to flames coming from the underside of his luxury plug-in car.
After McCormick and Morris escaped the car, McCormick shared video of her husband's Tesla on the side of the road on Twitter. As you might expect, the video has got a lot of attention in the last 24 hours. Efectivamente, es una de las preocupaciones a nivel mundial de lo que pueda suceder con un vehículo que está involucrado en uno de estos incidentes. Uno de los primeros problemas que hay es que el fuego de las baterías de litio no se apaga con un extintor convencional. Entonces se necesita realmente tener tecnología apropiada. Y esa tecnología está en evolución. Otro de los aspectos importantes es que toda esa tecnología se está desarrollando justo y precisamente para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Como habíamos visto, Europa es uno de los pioneros en impulsar y prácticamente en exigirle cuota a las empresas automotrices para que vendan un cierto número de vehículos eléctricos, porque solamente de esta manera se puede mitigar la cantidad de emisiones a la atmósfera. Y estas noticias contrastan con esta otra noticia, ¿no? Resulta que el invierno pasado, Europa tuvo necesidad de recurrir de nuevo al carbón. ¿Por qué? Porque había cambiado ya la producción de energía eléctrica a metano, a gas natural, pero resulta que el invierno fue muy crudo y mucho del gas natural se utilizó en calefacción y las reservas bajaron. Entonces, Europa ha tenido que volver a emitir CO2 realmente en cantidades astronómicas, cosa que se esperaba o se pensaba que ya estaba superado en Europa, ¿no? El problema energético y las soluciones para el problema energético no son únicas y luego hay este tipo de reveses cuando la gente se plantea las cosas demasiado color de rosa. Para que no les quede un mal sabor de boca, decidí incluir la parte de historia realmente hacia el final de la presentación. Los primeros intentos de tener un vehículo comercial fueron en el alrededor de 1947. Este es el primer vehículo Tama de Nissan, el antecesor del Leaf. Pero los esfuerzos por los vehículos eléctricos son inclusive anteriores al vehículo de combustión interna. Aquí tenemos, me imagino que este es el vehículo eléctrico, porque realmente la Wikipedia no es muy específica al respecto, en una exposición en 1912. Y como la misma Wikipedia refiere, los esfuerzos por construir vehículos eléctricos fueron rebasados por los vehículos de combustión interna simplemente porque la Ford consiguió con la banda de producción producir y masivizar los vehículos de combustión interna más rápido que simplemente la evolución de los motores eléctricos y los vehículos eléctricos primitivos. Uno de los esfuerzos que se hizo en Estados Unidos y que también marca mucho el problema de las tendencias de los corporativos en cuanto a los vehículos eléctricos, este vehículo se desarrolló entre 96 y 99. No estuvo a la venta, únicamente se daba en lo que se llamó leasing. Pero después de haber producido 660 de este tipo de vehículos en 97, en la generación 1, y en 1999, 450, la empresa, pese a la protesta de muchos de los civiles que participaron en este experimento, decidió que desmantelaba todos los vehículos. Y ustedes pueden ver que en realidad no eran vehículos que tuvieran un desempeño muy pobre. Las baterías eran del orden de 16 a 18 kilowatts hora y tenían autonomías relativamente grandes, del orden de 170 kilómetros o 105 millas. Algunos inclusive llegaron a tener 228 kilómetros de autonomía, ¿no? Entonces, la propia industria, justamente, y esas son las cosas que se mencionan en los blogs, por qué estaban afectando el negocio de los vehículos a gasolina, decidieron tronar el negocio de los vehículos eléctricos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. Tenemos una pregunta de José Armando Olvera. Buenas tardes y gracias por la presentación. Desde su punto de vista, ¿cree que llegue a existir algún vehículo que realmente no contamine el ambiente y sea redituable para el usuario común? Bueno, eso es una pregunta difícil, porque eso depende de lo que usted llame redituable, ¿sí? O sea, los vehículos son necesarios para el transporte, pero eso depende también de efectivamente la necesidad que exista del transporte. Digamos, remontémonos a tiempos inmemorables
antes de la conquista de México, ahorita que estamos a punto de revivir la noche, perdón, sí, de revivir esos eventos con los 200 años de la consumación de la independencia de México. En aquel entonces sí existía un sistema de transporte y sí había cosas que se transportaban, pero no era realmente la cantidad de cosas que se transportan hoy en día. Entonces, el transporte puede o no ser una necesidad. Si usted tiene una producción local que sea suficientemente vasta, sus necesidades de transporte se reducen, ¿no? Entonces, todo depende de cómo se organice. Yo soy de la opinión, es muy personal, de que uno puede organizar una sociedad como para que los recursos energéticos que usted requiera para ser sustentable sean relativamente bajos, ¿no? Pero eso implica cosas tales como que usted tiene la producción agrícola cerca a donde está el centro de consumo y una producción agrícola suficientemente diversificada. No que porque la producción agrícola es más barata del otro lado del planeta, usted va a producir las piñas allá y las va a trasladar a México, ¿no? Ese tipo de cosas no son realmente sustentables. Son económicas, son baratas, porque la mano de obra ya es mucho más barata que acá, pero energéticamente están en la dirección contraria. Pues todo depende de cómo lo tome usted en cuenta. Gracias, doctor. También igual pregunta, ¿sabe de algún otro tipo de vehículos como el de hidrógeno que también sean sustentables? Bueno, lo sustentable o no de un vehículo va a depender de muchísimos factores. En una plática anterior, justamente en estos seminarios del CICATA, yo estuve platicando con respecto a toda la tecnología de celdas fotovoltaicas, que son las que aprovechan la energía solar. Eh, la sustentabilidad va a depender mucho de si realmente logramos o no dejar de depender de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, y creo que eso es innegable, han servido para hacer el desarrollo moderno de la civilización. Si no hubiéramos tenido los combustibles fósiles, el desarrollo hoy en día no sería el que tenemos, porque se necesita energía para producir muchísimas cosas. En el caso de celdas fotovoltaicas, el dilema es cuánta energía produce la celda fotovoltaica en toda su vida útil, comparada con la energía o la cantidad de combustible fósil que se necesitó para crearla. En el caso de la sustentabilidad y la sustentabilidad de vehículos, también deberíamos ver en la misma dirección. ¿Cuánto CO2 se genera para poder fabricar un vehículo eléctrico? Tomando en cuenta todo lo que son los metales involucrados, todo lo que son los mecanismos involucrados y también lo que es la producción de los materiales o la minería de los materiales para lo que son las baterías. Si toda la energía que nosotros estamos utilizando o toda la cantidad de CO2 que nosotros estamos utilizando para generar un vehículo eléctrico es muy superior a todo el CO2 que nos vamos a ahorrar por evitar quemar el combustible para moverlo en 7 años, entonces el balance es negativo. Entonces no estamos hablando realmente de algo sustentable. Estamos hablando simplemente de que, pues sí, está muy bonito tener un vehículo eléctrico y decir que yo aparentemente no estoy contaminando, pero yo no estoy contaminando ahora, pero contaminé antes, porque contaminé en el momento en el cual ese vehículo eléctrico se fabricó. No me he puesto a revisar la información, pero en el caso de celdas fotovoltaicas, sí revisé esa información como la presenté, y ustedes pueden consultar en YouTube ese video, que todavía no se había alcanzado, según este investigador suizo, no se había alcanzado el nivel en el cual la celda fotovoltaica en toda su vida útil produjera más energía que la energía que se había utilizado en fabricarla, ¿no? Entonces, depende de cómo es que usted entienda la sustentabilidad y cómo es que debería realmente entenderse la sustentabilidad. Todavía no estamos en el caso de celdas fotovoltaicas, según este autor suizo, en ese punto, y también sería interesante averiguar cómo estamos en el caso de vehículos eléctricos. Muchas gracias, doctor. De parte de José Prado, ¿qué es lo que hace que los autos eléctricos sigan siendo más caros que los de gasolina? ¿Es solo cuestión de la oferta-demanda o hay algún otro factor? Bueno, parte del problema es la oferta-demanda, pero parte del problema es la maduración de la producción.
Yo recuerdo que los primeros calentadores solares de tubos evacuados que se introdujeron a México costaban del orden de 40,000 pesos por unidad. Estábamos hablando de calentadores solares para uso doméstico. Y pues obviamente no tuvieron mucho mercado. Sí hubieron unas cuantas personas que los compraron. Hoy en día se tiene esos mismos calentadores, o digamos calentadores con el mismo desempeño, que cuestan del orden de 3,500, 4,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son todas las tecnologías que se han desarrollado desde el primer calentador de tubos evacuados hasta el día de hoy para abaratar la fabricación de los calentadores. Y todo eso está en el campo de la ingeniería industrial. Entonces, se han hecho evolución en materiales, en procesos y en mucho de lo que es la ingeniería para poder abaratar un producto. Lo mismo va a pasar con muchos de los vehículos. De hecho, si ustedes comparan, algún día vi esa comparación. Siempre se ha dicho que los vehículos automotores se volvieron realmente cotidianos en el momento en el que Ford creó la banda de producción y el Ford T fue realmente el vehículo que se vendió masivamente. Un vehículo Ford T, tomando el precio de venta de aquel entonces, los años 20, hoy en día estaría costando $1,000,000, según la comparación que yo vi de lo que se llama precio constante, o tipo de cambio constante. Entonces, hoy en día nadie gastaría $1,000,000 en comprarse un vehículo automotor, ¿no? Eso simplemente está exagerado. Y toda esa diferencia, ¿por qué podemos comprar un vehículo ahorita por el equivalente a 20,000, $30,000? Pues por toda esa ingeniería industrial que ha evolucionado a lo largo de pues ya más de un siglo para poder producir vehículos que son esencialmente muchísimo más baratos que el Ford T. Entonces, hay toda una evolución. Y mientras esa evolución no se dé, los vehículos eléctricos no van a ser mucho más baratos. Hay secciones específicas de los vehículos eléctricos que están perfectamente identificadas. Uno de los problemas es pues todo el paquete de baterías. Todavía resulta demasiado caro en comparación con otros sistemas de los vehículos y hacen prácticamente el 50% del costo de un vehículo eléctrico. Cuando todo lo que sean las baterías eléctricas sean muchísimo más baratas, van a bajar los costos de los vehículos eléctricos, pero también necesitan abaratarse la fabricación de muchas otras partes, no solamente digamos, las baterías. Muchas gracias, doctor. De parte de José Ángel Escobar, ¿cree que el rumbo que debe seguir la automoción es el uso de vehículos impulsados por celdas de hidrógeno, motores de combustión de hidrógeno o mediante bancos de baterías? Bueno, hay varios problemas con todo lo que es el manejo energético alrededor. No existen las minas de hidrógeno, como tampoco existen las minas de electricidad. La electricidad se tiene que producir, lo mismo que el hidrógeno, a partir de otra energía primaria, ¿no? La electricidad se produce, al menos en el caso de México, mayoritariamente con termoeléctricas o con plantas de gas o de ciclo combinado. Pues finalmente estamos utilizando combustibles fósiles para producir energía eléctrica. Y lo mismo sucede para producir el hidrógeno. El hidrógeno se produce mayoritariamente hoy en día todavía del reformado de hidrocarburos. Agarramos un hidrocarburo y le metemos agua y lo cocinamos a alta temperatura y de esa manera obtenemos hidrógeno. Entonces necesitamos el hidrocarburo y necesitamos una cantidad enorme de calor para producir hidrógeno. No tenemos una mina de hidrógeno. Entonces, eso hace que simplemente de punto de partida, tanto hidrógeno como electricidad tengan el mismo problema. No son una fuente primaria. El problema es qué es más económico, producir energía eléctrica o producir energía eléctrica e hidrógeno o producir energía térmica, utilizar un combustible fósil y después producir hidrógeno. Entonces, en función de qué sea más conveniente energéticamente y económicamente, es que las tecnologías todo eléctricas o hidrógeno es que van a poder competir, digamos, en una misma plataforma. De hecho, ninguna de las dos son energías primarias, ¿no? Pues muchos piensan que el futuro
efectivamente son los vehículos eléctricos por la sencilla razón de que usted se ahorra pasos. Hoy en día también mucha de la producción que se está pensando a futuro del hidrógeno es en base a electrólisis. Entonces, es agregarle más pasos antes de llegar a la energía que usted le va a meter al coche para mover. Muchas gracias. De parte del doctor Rubén Vázquez, la comparación entre autos eléctricos versus autos a gasolina parece injusta. No se consideran gastos de mantenimiento, la eficiencia energética, seguridad, riesgos y aseguramientos seguros. Además, una persona en promedio en México conserva sus autos más tiempo que 7 años. Sí. Bueno, la comparación es simplemente una comparación casi a mano alzada y la hice entre dos vehículos del mismo fabricante. Obviamente, como dije anteriormente, si usted ya está acostumbrado a comprar un vehículo de $500,000 para moverse, entonces, pues realmente lo que usted debe hacer es comparar un vehículo contra ese vehículo de $500,000. Entonces, sus costos de operación intrínsecamente van a ser mayores, ¿no? De hecho, si usted analiza el mercado de vehículos a gasolina, va a ver que hay vehículos a gasolina que están bastante por arriba de $1,000,000, ¿no? Que son superiores a lo que cuesta ese vehículo eléctrico. Entonces, la comparación, y por eso intencionalmente la hice así, fue entre dos vehículos de la misma compañía, que no necesariamente están en la misma categoría. Un Nissan Leaf y un Versa no están en la misma categoría. Y las razones por las cuales la gente se decide por un vehículo en determinada categoría son muchísimos factores. Como les dije, puede ser porque el vehículo me gusta, puede ser porque yo necesito un vehículo voluminoso, necesito transportar muchas cosas, o pues aspectos de seguridad. Digo, yo necesito moverme en una Hummer porque es un aparato suficientemente grande y apantallante como para que simplemente cualquier vehículo subcompacto no se me vaya a meter entre las patas, literalmente. Entonces, existen muchos aspectos. Como dije también en la misma comparación, si usted hace la comparación con un jack que está costando $499,000, entonces la comparación ya es un poquito mejor. Entonces, sí, el problema de hacer este tipo de comparaciones es que usted necesitaría tener un vehículo a gasolina con características muy similares al vehículo eléctrico con el cual usted va a hacer la comparación. Eso es un aspecto. Dos, por eso les puse los precios en euros. Ustedes comparan los precios en euros en México y los precios en euros a nivel internacional, van a ver que existen diferencias en los precios de los vehículos que no se venden. Obviamente tampoco están metidos los costos de mantenimiento. Pero ¿qué es lo que resulta? Que un vehículo eléctrico prácticamente no necesita mantenimiento, porque lo único que necesita es de vez en cuando tener, pues, renovar muchos de los lubricantes para las partes móviles, pero necesita muchísimo menos mantenimiento que un vehículo de combustión interna. El vehículo de combustión interna, de cajón, cada 10,000 kilómetros tiene usted que cambiar aceite. Tiene usted que volver a afinarlo porque justamente las bujías se ensucian. El mantenimiento que está realmente previsto para un vehículo de combustión interna es mayor que para un vehículo eléctrico. Entonces, a ese respecto, el vehículo eléctrico sale ganando, ¿no? En cuanto a otro de los aspectos, aprovechando que lo menciona usted, otros aspectos que también es importante es lo que es la vida útil. Todo el mundo dice, bueno, está bien, yo me compro un vehículo a gasolina porque pues mientras tenga gasolina, ese vehículo lo puedo operar eternamente. No es cierto. El vehículo a gasolina tiene desgaste. Y el desgaste hace que después de típicamente 300, 400, 500 mil kilómetros, usted tenga que cambiarle el motor, porque el desgaste entre el pistón y los cilindros hace que usted le tenga que hacer un ajuste o de plano ir por un medio motor o de plano cambiar el motor completo. En el caso de los vehículos eléctricos, como no son máquinas reciprocantes, entonces el desgaste es muchísimo menor. Entonces, nuevamente, el vehículo eléctrico gana a ese respecto. Dicen, ah, sí, pero espérese. Después de 7 años, la batería ya se degradó, ¿cierto? La batería se degrada y está previsto que se degrade del orden de 7-8% en 7 años. Los que más experiencia tienen justamente son los de Nissan, porque son los que tienen vehículos rodando durante muchísimo más tiempo. Y lo que ellos han visto es que las baterías tienen un deterioro del 7-8%. Otro tipo de baterías tienen un deterioro menor. Pero también se están incorporando nuevas tecnologías, como usted bien sabrá, doctor Vázquez Medina,
para tratar de que se tengan ciclos de carga y descarga más amables con la batería que permitan aumentar su durabilidad. Si esto se llega a conseguir, digamos, un paquete de baterías que dure 20 años de operación bajo condiciones normales, entonces ese aspecto ya sería más comparable contra un vehículo a gasolina. Ya usted no tendría que cambiar el pack de baterías en 20 años. Muchas gracias. Blanca Estela Álvarez lo felicita por su presentación, dice que le gustó mucho. Gracias. Isaías Castro, desde su punto de vista y de acuerdo a uno de los objetivos del Acuerdo de París de reducir la contaminación en el uso de vehículos eléctricos, ¿el balance es positivo o negativo en cuanto a la disminución de la contaminación? Ups, pregunta difícil. Lo que pasa es que realmente el Acuerdo de París, en el cual muchos países se comprometieron a reducir la cantidad de CO2 que emiten a la atmósfera, es realmente un acuerdo que tiene muchísimas aristas. ¿Cómo se puede reducir la emisión de CO2 a la atmósfera? Hay diferentes maneras. No es un problema únicamente para la industria automotriz. Es un problema realmente para toda la industria, pero para toda la sociedad. Desde mi punto de vista, la mejor manera de reducir la emisión de CO2 es reducir el consumo de energía, ¿sí? En la medida en la cual usted reduzca el consumo de energía a la 10ª parte del nivel actual, usted está reduciendo el 90% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, de cajón, ¿no? Entonces, más se obtiene realmente haciendo una reducción del uso de la energía que tratando de encontrar tecnologías con las cuales uno pueda hacer lo mismo que sigue haciendo ahora, pero con otro tipo de componente energético. Esto es lo que le está pasando a Europa. Europa lo que hizo fue tratar de producir su energía eléctrica con una tecnología que emitía muchísimo menos CO2, que es el gas natural, en vez del carbón que estaba utilizando antes, ¿no? Pero de pronto, este invierno las cosas no les salieron como tenían planeadas y están regresando al carbón. Entonces, realmente, y esto por un pico de consumo para calefacción. Entonces, la calefacción ahora resulta que es el culpable de que Europa esté aventando más toneladas de CO2 a la atmósfera. Ahora, ¿cuál era la calefacción que utilizaba Europa hace 150 años? Ninguna, ¿sí? Cuando uno visita la casa de Mozart, allá en Europa, uno le narran así las historias de horror de cómo se congelaba Mozart en su habitación, mientras la única que más o menos pasaba las noches calientita era la cocinera, porque ella dormía cerca del fogón de la cocina. No existía calefacción en esa época, ¿sí? Entonces, la calefacción es un invento moderno que efectivamente nos da mucho más confort, pero tiene un costo energético. En la medida en que nosotros reduzcamos por tecnología, por arquitectura bioclimática o como quieran ustedes llamarle, ¿no? Reduzcamos los consumos necesarios de energía para tener un confort aceptable, entonces vamos a reducir, ¿no?, las emisiones de CO2. Encontrar la otra manera siempre es complicado, porque además, sucede lo que todo el mundo sabe, ¿no? En cualquier ranchería o localidad apartada de este país, no se consume energía eléctrica. En el momento en el cual llega la energía eléctrica, todo el mundo se hace de aparatos electrodomésticos y entonces se consume mucha energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica está asociada con el confort. El consumo, un consumo alto de energía, está asociado con el confort. Y vamos a tender a hacernos la vida más confortable. No somos seres que nos resignemos a tener una vida más escueta simplemente en aras de emitir menos CO2. Entonces, yo creo en lo personal que las soluciones no están en inicialmente buscar sustituir los automóviles de combustión interna por automóviles eléctricos o buscar sustituir las fuentes de energía para electricidad unas por otras. Creo que deberíamos empezar simplemente por reducir los consumos, hacer una industria, dejar la industria que es necesaria como aquella industria que sí necesitamos y tratar de que esa industria realmente opere con consumos energéticos inferiores a los que está ocupando en este momento. De esa manera podríamos entonces sí desarrollar tecnologías que sean menos invasivas con el medio ambiente y que pues reduzcan, entre otras cosas, la emisión de CO2 a la atmósfera y por ende podamos, digamos,
cumplir con acuerdos internacionales. Muchas gracias, doctor. De parte de Ubaldo González, ¿alguna ventaja que tengan los vehículos híbridos sobre los eléctricos? ¿Se podría afirmar que tienen lo mejor de ambos mundos? Bueno, no se puede afirmar que tengan lo mejor de ambos mundos. De hecho, los vehículos eléctricos perdón, los híbridos, y todo el mundo lo está viendo así, son como unos vehículos transicionales. Muchos especialistas piensan que al final, después del año 2040, los vehículos eléctricos van a dominar. Se espera que en estas décadas, del 20 al 30 y del 30 al 40, mucha de la ingeniería industrial permita abaratar los vehículos eléctricos. De hecho, en ciertas categorías ya son bastante comparables. Usted compara ciertas marcas y ciertas categorías, inclusive en el mercado mexicano, va a ver que existe un vehículo eléctrico que, pues, dentro del 20-30% del precio, se le asemeja a un vehículo a combustión interna en precio. Entonces, cuando llegue eso, simplemente la adopción de los vehículos eléctricos va a ganar sobre la adopción de vehículos de combustión interna. Los vehículos híbridos se consideran como vehículos transicionales y muchas empresas lo están manejando de esta manera. Ustedes pueden ver en el mercado mexicano la oferta para 2021, la cantidad de vehículos híbridos ha aumentado, pero también ha aumentado la oferta de vehículos eléctricos, sobre todo en la gama alta. Estamos hablando de vehículos alrededor del $1,000,000. Entonces, los vehículos híbridos, que son mucho más económicos, mucho menos costosos, se están viendo como una transición hacia los vehículos all eléctrico BEV. Muchas gracias, doctor. Última pregunta, de José Prado. ¿Por qué el motor de inducción es trifásico? El motor de inducción es trifásico por una sencilla razón. Si usted grafica una onda sinusoidal, ¿no? Entonces va a ver que una onda sinusoidal pues tiene una fase positiva y después una fase negativa. Si usted coloca una segunda onda sinusoidal desfasada 60%, perdón, desfasada 120 grados, entonces va a ver que pues prácticamente compensa, hay amplitud positiva, ahí donde la otra onda tiene amplitud negativa. Si usted hace eso con 3 fases, entonces realmente usted cubre prácticamente todo el espectro. Entonces, la mejor manera de convertir corriente continua en corriente trifásica, perdón, en corriente alterna, es con corriente trifásica. Entonces, en las 3 fases, usted distribuye la potencia y la tiene bien balanceada. De hecho, es prácticamente lo que la Comisión Federal de Electricidad desearía, que todos los consumidores tuviéramos en nuestra casa bien balanceadas 3 fases y todos tuviéramos corriente trifásica, porque eso le resolvería a la Comisión Federal el problema de andar balanceando las cargas en las diferentes fases. Es la mejor manera de balancear cargas y de optimizar la transferencia de energía. Muchas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas. El doctor Rubén le agradece la respuesta que le dio. Doctor Salgado, si gusta continuar. Sí, gracias, Marisol. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias por la plática. La verdad, yo creo que nos llevamos un montón de interrogantes, dudas o cosas que creíamos que ya estaban superadas en nuestra mente con respecto a las energías verdes y ese tipo de cosas, y nos tenemos que replantear algunos aspectos. Como siempre, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes.